A nuestros ojos, Señor Jesús, te agradecemos por esta hora, por los testimonios que acabamos de escuchar y por los que habrá, Señor, de seguir haciendo en medio de tu pueblo, para decir, Padre, que tú eres el Dios en medio de nosotros, que tú sigues siendo un Dios benigno, un Dios benévolo, un Dios de gracia, de favor y de infinita misericordia. Te pedimos, Espíritu Santo, que tu presencia nos siga acompañando a lo largo de esta predicación, para que cada uno de los que estamos aquí salgamos edificados, porque tu palabra es la que tiene poder total y absoluto para hacerlo, pues es como espada de doble filo que penetra hasta las coyunturas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Vamos a leer todos de aquí. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Repite conmigo, no era común. 2. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo, continuemos. Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó. Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Y que le respondió en esta ocasión: habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. En un mundo de tinieblas como en el que vivimos ahora, de inseguridad, de temor, donde escuchamos diferentes voces a lo largo de todo el día. ¿Están de acuerdo conmigo? A lo largo de todo el día escuchamos voces en las noticias, voces que nos dan malas nuevas. Este mundo en el que tanta importancia hay a las voces y que desgraciadamente esas voces no siempre son positivas, es importante que todo creyente, que todo líder, que todo ministro, que todos aquellos que nos decimos seguir a Dios, aprendamos a escuchar precisamente su voz. Yo te pregunto hoy, ¿tú escuchas la voz de Dios? La segunda es, ¿qué voces escuchas? ¿Qué voces escuchas? Porque entonces Dios usará gente que te rodea para hablarte. Pero tenemos que ser muy sabios en esta predicación, quiero decirles, muy sabios para saber de qué forma Dios me va a hablar. Tienen que empezar a identificar en esta tarde cómo me habla Dios, la voz de quién va a ocupar. Las circunstancias también te van a acercar a la voz de Dios. Te van a hablar acerca de Dios. Dios te va a hablar aún en medio hasta de la tribulación y de la tormenta. Dios te va a hablar en la tristeza. ¿Sabías eso? A veces queremos o pretendemos que vamos a escuchar la voz de Dios en la comodidad de nuestra sala o en la comodidad de nuestro auto. Porque la mayoría de la gente suele decir eso, de acuerdo al mundo que estamos viviendo y a la rapidez con la que va. Pues mira, yo ocupo mis horas de manejar para hablar con Él. Sin embargo, hay extremos con relación al tema si Dios habla o no habla. Es un tema polémico. Hay personas hoy día que creen que Dios ya no habla. A lo mejor alguno de los que están aquí presentes puede creer eso. Yo creo que Dios ya no habla. La Escritura dice, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que en los tiempos postreros Él derramará de su Espíritu sobre toda carne. Y los jóvenes soñarían y tendrían visiones, ¿verdad? Y los ancianos profetizarían. Entonces yo pregunto, ¿ya estamos en los tiempos postreros? Yo creo que sí. Se tiene que cumplir la palabra que Él va a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Y vamos a soñar, a tener visiones y a profetizar. Porque una persona no puede profetizar un mensaje si no lo recibe de parte de Dios. Entonces, sobre toda carne, el Espíritu de Dios en los tiempos postreros, dice la palabra profética, iba a ser derramado. Entonces el Señor va a seguir hablando. Porque ¿cuántos saben que Dios ama comunicarse con su pueblo? Dios quiere comunicarse con su pueblo. Si alguno hoy en esta mañana me dice, yo no he escuchado la voz de Dios, quiero decirte, Dios ansía
comunicarse contigo. Como él dice, en esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. En ese tiempo no era común. ¿Hoy es común oír la voz de Dios? ¿Quién sabe? Mucha gente no lo quiere oír. Tus amigos por eso no están aquí. Nuestros vecinos no están aquí. No quieren oír de Dios. Es impresionante. No siempre. Y sin embargo, Dios todo el tiempo quiere comunicarse con su iglesia. ¿Y sabes qué nos conviene? Para darnos instrucción, para darnos guía, ¿verdad? Para mostrarnos el camino. Ahora bien, así como hay gente que no cree que Dios hable en nuestros días, también hay gente que se la pasa diciendo que todo el tiempo habla con Dios. Los extremos son malos. Y los cristianos somos muy dados a Dios me dijo. La gente que me conoce está cerca de mí, yo digo, Dios no te dijo. Por supuesto que no te dijo. ¿Cómo lo sabes, Nancy? No seas jactanciosa. No solamente porque Dios me habla a mí o que le habla a Liliana, a los líderes, no sé. Porque se necesita tiempo para entrar a la presencia. Y ves a la gente que no tiene tiempo. Que tengo que desechar mi carnalidad, desechar todo lo que estorbe para poder entrar a su presencia. Y la gente, voy a quitar la pena, es muy común entre nosotros. Dios me dijo. No, yo les voy a cambiar la frase, si la quieren tomar. Personalmente creo que es más apropiado decir, Dios puso en mi corazón tal cuestión. Y además, no somos temerosos en decir, tengo una palabra para ti, que Dios me dijo. Y de verdad, muy cuidadosos con la palabra profética que te están dando. Tiene que ser siempre respaldada con un fundamento bíblico, evidentemente. Amén. Porque a veces puedes manipular tus deseos. Cuando sueltas algo que Dios no te dijo, es tu pura carne. Algunos de los pecados que Dios odia, entre algunos otros que ya conocemos, son la mentira y el tomar su nombre en vano, ¿verdad? Por lo que declarar algo que Él no dijo trae consecuencias. Vamos a Éxodo 20 para ver si es cierto. Está escrito en su palabra. Éxodo 20, versículo 7. Y dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que lo tome, al que tome su nombre en vano. Y nosotros muchas veces tomamos el nombre de nuestro Dios para todo. Entonces, si Dios te dijo, dilo. Si no te ha dicho nada, mejor ni le digas. Porque Dios me dijo, no. Dios te habrá puesto alguna emoción en tu corazón, algún pensamiento en tu mente, ¿no? Ahora, el hecho de que haya personas que utilicen el nombre de Dios en vano no significa que no existan personas genuinas, ¿verdad?, que sepan oír su voz y comuniquen también lo que Él dice. No todavía, insisto, yo creo mucho en la profecía. Pero el chiste es que debemos aprender a oír la voz de Dios y también enseñar a los que no han aprendido a hacerlo. No siempre podemos tomar decisiones basadas en la opinión de otras personas, ni en las propias experiencias o en la de los demás. Debemos ya, iglesia, aprender a escuchar la voz de Dios. Tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. No digo que sea malo pedir el consejo, porque la Escritura también dice que en multitud de consejeros se encuentra la sabiduría. Consejero es uno que ya tiene un grado. No todo el mundo es consejero. No es una encuesta. Sería muy bueno que primeramente, por supuesto, siempre le preguntarás a Dios. Pero si no sabes escuchar su voz, a lo mejor Él ya te habló. Él ya te dijo desde hace meses lo que tenías que hacer y tú seguías ahí. Y Él te ponía las circunstancias y seguías ahí. Él te ponía las personas y tú no cambiabas. Dios habla, Dios quiere comunicarse contigo. Dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de Él hizo el universo. Amén. Él nos sigue hablando entonces a través de Jesús. Yo siempre he dicho algo. La persona de Jesús te prepara para vivir en la eternidad, pero los principios de Jesús te preparan para vivir en esta tierra. Luego entonces tú tienes que aprender a escuchar la voz de Jesús a través de su Espíritu Santo. Debes quebrantarte ya. Debes enseñarte en tu casa, los que ya están viviendo juntos, gloria a Dios, los que ya tienen en familia. Qué bendición poder alabar juntos. Alábalo. ¿Sabes qué? Vamos a tener un día a la semana. Digo, hasta el mundo lo está haciendo. El Día de la Familia, ¿se acuerdan que fue tan de moda hace 2 años? En momentos Dios va a hablar.
Ese es el espíritu de esta predicación. Dios va a hablar, porque se tiene que cumplir su palabra. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estaré presente. Dichos en mi boca para hablar de ellos, pero yo tengo que conocer cómo habla mi Dios. ¿Reconoces la voz de Dios? Que ese anhelo de tu corazón se va a cumplir. Habacuc 2:2, ahí anoten lo que quiera anotarlo. Aunque tardare la promesa, se cumplirá. Pasando por momentos en que yo necesito decirle: dame la dirección para que no me pierda ni a derecha ni a izquierda, solamente camine como de frente mirando al invisible. Dame la estrategia ahora. Pero ¿sabes qué necesito para recibir esa estrategia? Oído agudo para escuchar su voz. Necesito agudizar mi oído. En el Antiguo Testamento, Dios no solamente habló a Samuel de esta manera: Samuel, Samuel, como acabamos de leer. Dios habló también a Moisés, por ejemplo. Amén. Vamos a Éxodo 3:14. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envío a vosotros. No había ningún intermediario entre el Señor y Moisés, ¿o sí? Escuchaba la voz de Dios. Los grandes patriarcas escucharon la voz sin intermediarios, amén. Los profetas escuchaban la voz de Dios directamente. No había un 01800 celestial. Ellos escuchaban la voz de Dios directamente. Y Dios le contestó: yo soy el que soy, y dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Si yo soy me habla de que Dios es un tiempo presente. Entonces sigue hablando hoy. Yo soy me está diciendo: yo soy, yo estoy escuchando al gran yo soy. Hoy está el verbo conjugado en presente. Amén. Quiero decirte, aún mientras duermes, Dios te va a poner sueños. La voz de Dios tiene que ser conocida para poderla seguir, para poderla reconocer. Yo reconozco perfecto la voz de Liliana. La voz nos tiene que ser familiar. Lo que acabamos de leer en Primera de Samuel, no sabía quién le hablaba. Tienes que familiarizarte, si no cualquier voz te va a confundir. ¿Y por qué Dios finalmente, por qué Dios desea hablarnos? Para que conozcas los planes que Dios desea comunicarte, los propósitos que tiene para tu vida. La comunicación es parte del ser de Dios. Comunicar el futuro. No temas, no temas. Cuando pases por las aguas, dice otro versículo, no te ahogarás, y si por los ríos no te anegarán. No temas, porque yo te puse nombre nuevo, mío eres, mía eres. Wow. Unas veces nuestro oído espiritual está bloqueado y no sabemos oír al Señor cuando nos habla. Confundimos la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué la confundimos? Porque no entramos al espíritu. Porque Dios es espíritu. Espíritu con espíritu. Yo tengo que unir mi espíritu con el tuyo, Señor, para poder ser lo que tú quieres que yo sea, y saber caminar hacia donde debo de ir, y saber tomar las decisiones. ¿Cómo pues vas a oír la voz de Dios? A través de la sensibilidad espiritual que tengas para buscar su presencia. Fíjate bien, cuando Adán pecó, el hombre perdió la habilidad de oír a Dios, ¿verdad? Perdió la comunicación con Él. Y entonces el espíritu del hombre fue invadido por tinieblas. Pero después viene Jesús, quien muere, resucita al tercer día para restaurar al hombre de su pecado, y de esa manera todo aquel que en Él cree tiene vida eterna, y entonces recibe el nuevo nacimiento. Y es a través del nuevo nacimiento donde tú nuevamente, como criatura diferente, comprada por el precio de la sangre de Cristo, tú vuelves a entrar en comunión, en contacto y en comunicación con el Padre. El nuevo nacimiento entonces no solamente te ha perdonado, te ha limpiado y te ha justificado. No, el nuevo nacimiento también te permite que tú puedas hablar con Dios. Un nacido de nuevo tiene esa ventaja y esa bendición. Pero únete a la familia de Cristo Jesús para que vuelvas a tener contacto y comunión con el Padre. Amén. Dios, escúchame bien, te va a sensibilizar. Aunque el hombre te haga lo que te haga, si mi padre y mi madre me dejasen, dice la Biblia, con todo Jehová me sostendrá. En el corazón del hombre, estoy terminando, debe de existir una renovación completa. Debe existir una renovación completa para que te devuelva la habilidad de oír nuevamente a Dios. Porque sé que lo oíste cuando decidiste seguir a Jesucristo. Terminamos, iglesia, que Dios ponga en ustedes
oídos espirituales para que sean capaces de escuchar fehacientemente su voz donde quiera que se encuentren. Dios te va a hablar.